Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y estamos aquí para contestar sus preguntas bíblicas. La pregunta de hoy es: ¿por qué la gente dice soy espiritual, no religioso? Es un placer volver a estar con ustedes ya después de un par de semanas de no poder poner sermones aquí en el internet. Una vez más quiero darle las gracias a las más de 20,000 personas semanales que están llegando a nuestro canal usando este canal para expandir la palabra. Le damos gracias a todas las personas que están participando, a las personas que se suscriben. Y aquí yo en lo personal recuperándome del COVID, me dio COVID hace una semana y estuve un poquito enfermo, nada grave porque gracias a Dios estoy vacunado y siguiendo las instrucciones, pero ya terminando en la última parte de la recuperación, y estamos aquí hoy contestando esta pregunta que quedó pendiente. ¿Por qué dice eso la gente? Soy espiritual, no soy religioso. Esto es algo que generalmente escuchamos de alguien joven, por lo general, una persona con poca experiencia de vida, quienes normalmente son susceptibles a temas como conspiraciones gubernamentales, extremos radicales, ya sea sociales o políticos. Esto es precisamente debido a leer o escuchar un montón de información de la cual generalmente propagada por un profesor de la escuela, un tío radical en la familia que tiene respuesta y solución para todos los problemas ajenos, pero sus vidas generalmente son un desastre o no se dirigen a ninguna meta en particular. Así como adolescentes sin experiencia repiten lo que oyen sin encontrar fundamentos propios o hacer una búsqueda general de información, hay muchos adultos quienes son simplemente inmaduros y encuentran algo de satisfacción en estar en contra de las cosas. Pero igualmente, raramente buscan por sus propios medios una respuesta coherente, sino que son palabras dirigidas por alguien que entrega una opinión fácil cuando la respuesta no es tan fácil, o una opinión absurda, ridiculizando a quien hace la pregunta. Este tipo de pregunta personal es más fácil contestar cuando los límites son definidos. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona, ¿usted es homosexual? La respuesta invariablemente es sí o no. Nadie dice estoy experimentando con hombres y mujeres para definir lo que soy, aunque hay casos extremos. Esa no es la respuesta general que recibimos, es algo blanco o negro. Más fácil aún si le preguntamos a alguien, ¿es usted un tonto? Una persona no le va a decir, a ver, hágame una prueba de inteligencia, a ver si podemos salir con una respuesta correcta. La diferencia es que al encontrar un área gris, el ser humano está atraído a ese lugar, donde no se contesta sí o no, sino que se deja una puerta abierta, la cual nos ayuda a permanecer en buenas relaciones con los dos bandos. En otras palabras, no tenemos que contestar ni para acá ni para allá. Esta actitud es más fácil de notar en la política, por ejemplo, si tenemos un jefe de trabajo quien es conocido, por ejemplo, por ser trumpista. Y nos pregunta cómo vemos la filosofía de Trump a nosotros. La tentación es de suavizar la respuesta para no ponernos en contra del jefe. Esto no es ni por política ni por Trump, sino por nuestra relación de trabajo con este jefe, que puede causar una controversia con él. En corto, el deseo primitivo del ser humano es de sobrevivir, y entonces buscamos las áreas grises para no dar una respuesta concreta o pararnos de un lado o del otro de la fensa. Cuando somos cristianos parece que estamos constantemente en conflicto con todo y con todos. No sé si usted alguna vez se ha sentido así. Hasta con nuestra propia familia, a veces cosas tan simples como dar gracias antes de comer, en familia se transforma en un campo de batalla emocional.
con esos miembros de la familia que son espirituales pero no son religiosos. Definamos entonces qué es la religión. Según la definición global, es el perseguir el interés al cual alguien le otorga una suprema importancia. No tiene necesariamente que ver con cosas bíblicas, aunque le damos nosotros esa atribución. Pero vamos a ver la religión en la Biblia porque honestamente es el tema que me interesa a mí y que le interesa a la persona que hizo esta pregunta. En Santiago 1:27, la Biblia define la religión como la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es el atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse uno limpio de la corrupción del mundo. Según la Biblia, alguien que es religioso es alguien que cuida de la necesidad de los demás, como por ejemplo los huérfanos, las viudas, y que cuida de no ser corrupto sí mismo. ¿Hay algo negativo en este estilo de vida? Claro que no. El hacer el bien a los demás y asegurarse de que uno no es corrupto y es una buena persona no tiene ninguna conectación mala necesariamente con un estilo de vida. El problema es cuando la gente escucha la palabra religioso. Lo que le viene a la mente es una persona extremista, alguien que está constantemente criticando el estilo de vida de los demás, pero son incapaces de pararse frente a un espejo y analizar sus propias vidas para cambiar algo para bien. La culpa de este tipo de pensamiento no es de la persona que se siente así o que tiene esta opinión, sino de las personas que se comportan de esta manera y le dan razón a estas personas para que hablen mal de ellos. Veamos este ejemplo con Jesús en Lucas 11, en el versículo 46, dice: contestó Jesús: hay de ustedes también expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Dios no busca gente que repita constantemente lo que es correcto hacer, porque eso solo abruma a las personas, y como cristianos tenemos que aprender eso. Las personas que están tratando de hacer algo, de dejar de fumar, de cambiar su estilo de vida, el que usted como cristiano vaya a leerle escrituras donde dice por qué tiene que cambiar o decirle se va a ir al infierno si no cambia, eso solamente abruma a una persona y no ayuda para nada. Él dice, no los carguen con todo este peso, no estén encima de ellos molestando, básicamente, repitiendo las mismas cosas todo el tiempo, sino que ayúdenlos a cargar, hagan algo por esa persona que lo ayude a llegar a su meta y no critique tanto a esa persona. En otras palabras, sea usted un ejemplo de bondad, de religiosidad para una persona en cómo la Biblia lo define, no como el mundo lo define. Veamos de dónde viene esta conversación que Jesús está teniendo con estos religiosos que son maestros de la ley. Si vemos en Lucas 11, un poquito antes del versículo 37 al 47, dice: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró a la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer. Resulta que ustedes los fariseos, les dice el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, así todo quedará limpio para ustedes. Hay ustedes fariseos que dan la 10ª parte de su menta, de la ruda, de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes fariseos que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Uno de los expertos de la ley respondió: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Contestó Jesús: hay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlo. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. La razón por la cual la gente no quiere catalogarse a sí mismo como religioso es precisamente la hipocresía de la mayoría de las iglesias de hoy en día.
la corrupción de la palabra de Dios va de la mano con usar la Biblia como un banco para traer dinero a los líderes de la iglesia o la iglesia en sí. Esto causa que la gente sienta choque con, con la religión, perdón. Pero la religión no es la iglesia como vimos anteriormente, sino cuidar de los necesitados y no corromperse a uno mismo. Es así, es lo opuesto a la iglesia. Eso sí es lo opuesto a la iglesia de hoy, donde nadie ayuda a nadie y la corrupción es lo primero. Jesús está hablando con estos religiosos del día, diciéndoles a ellos mismos: ustedes se preocupan por limpiar un vaso, pero su corazón está sucio. Ustedes se preocupan por repetir las verdades de la Biblia, pero son mentirosos, son necios, no se preocupan por los demás, no ayudan, les dicen toda la ley, pero no le demuestran cómo cargar ese peso. Todas esas cosas hipócritas de una persona religiosa es lo que causa el choque emocional cuando una persona escucha la palabra religión. Está simplemente atada con una persona que está siendo arreada a donde no quiere ir o se está robando dinero, y eso se lo diría la mayoría de las personas que le pregunta: ¿qué me diría usted cuando escucha la palabra religión? Y no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Ahora, dicho esto, la mayoría de las personas hablan de ser espirituales y no religiosos, y simplemente están usando esa área gris donde habitar, donde ellos pueden verse bien con el bien y con el mal, con uno y con los otros, verse bien de todos los ángulos, porque no hay que tener una opinión concreta. Por ejemplo, el espiritual de hoy en día festeja la homosexualidad y el aborto, y los nombra como elecciones de cada persona, donde nadie le puede decir o meterse en su vida, opinar. Y eso incluye también a Dios. Dios no tiene opinión en lo que esta gente haga, porque es el libre albedrío de cada persona ser. Pero a la misma vez, en su forma de pensar, robar un banco está mal, pero robar en el trabajo es aceptable. Robar a mano armada en la calle está mal, pero mentir cuando hacen sus taxes, no, eso no es robar. Si la mujer es infiel, es una basura de ser humano, pero si el hombre lo hace, el hombre es hombre. Las hijas deben de hacer todo el quehacer de una casa, pero el hijo no tiene que levantar un dedo porque es hombre. Si juró por la bandera, está comprometido, pero si juró por Dios, él va a entender si usted no le cumplió. Hacerse tonto en el trabajo, llegar tarde, tomarse descansos extendidos, llevarse cosas que no le corresponden, nada de eso está mal mientras nadie lo descubra. Hay una hipocresía entre las personas que no pertenecen a Dios y supuestamente son espirituales y viven este estilo de vida. Una doble cara ahí. Este es el pensamiento general del espiritual, que no es religioso. Todo está permitido mientras que yo me sienta bien haciéndolo. Ya que nadie es perfecto, nadie me puede decir cómo ser perfecto. Es más, usan la Biblia como defensa, porque también saben las escrituras, aunque no creen en ellas ni les interesa lo que dice. Algunas escrituras sirven para defenderse, y usan escrituras como, por ejemplo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, por ejemplo. No se dan cuenta que el que dijo estas palabras era alguien sin pecado. En Juan 5, 21 al 23 nos habla del derecho de Jesús a juzgar, y dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place darla. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado a su Hijo, para que todos honren al Hijo tal como honran al Padre. El que niega honra al Hijo, también honra al Padre que lo envió. ¿Qué es entonces el ser espiritual? Está definido globalmente como algo que afecta al espíritu o al alma directamente, pero no es ni material ni físico. Entonces, cuando alguien dice yo soy espiritual, lo que dice es: estoy enfocado en lo que me afecta a mí mismo y a mi propia alma. Ahora, sin ser religioso o tener religión, ¿podemos decir que estamos enfocados en lo que afecta a nuestro espíritu y a nuestra alma? Hay dos tipos de espíritu, el espíritu bueno y el espíritu malo.
pero sin religión no podemos estrechar la mano y usar eso en lo que nosotros no creemos. El alma es la porción del ser humano que vive eternamente según la Biblia, pero sin Dios tampoco podemos usar esta porción porque el alma le pertenece a Él. Entonces, ¿qué es eso de ser espiritual y no ser religioso? Para contestar la pregunta, es simplemente una excusa para no adherirse a ningún tipo de creencia en particular, que es la posición más fácil de escoger y agradar a todo el mundo. Asemeja mucho a un político que apoya una causa, por ejemplo, para ser elegido, pero a la vez cuando toma el poder se olvida de lo que prometió. Es una forma de una persona a demostrar su cobardía, en mi opinión, porque no es capaz de elegir un lado del otro. Como siempre les digo, Jesús siempre lo dice de la mejor manera. En Filipenses 2, 3 al 4, Jesús dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esta escritura es prácticamente opuesta a las cosas que el mundo espiritual dice. ¿Se imagina usted dándole el consejo a una persona, a un niño de la escuela? Considera a los demás mejor que a ti mismo. Nunca pasaría eso en este mundo. En este mundo es pásenle por arriba a quien sea, ustedes son los mejores, no dejen que nadie los subbaje. Aunque la escritura no está hablando de no luchar, no seguir tus metas, no buscar lo que necesita uno, ya sea físico o espiritual, sino que dice no hacer las cosas con egoísmo o vanidad. Hay forma de llegar a nuestras metas como cristianos sin tirar otras personas abajo, sin tener que buscar culpa en otros para sentirnos mejor nosotros mismos. El ser espiritual no quita que uno necesita religión en su vida, y el ser religioso no quiere decir que uno tiene un permiso de Dios para hacerle la vida imposible a los demás. Es simplemente cuidar de los demás como uno cuidaría de sí mismo y tratar de no ser corrupto. Esa es la religión bíblica y yo soy religioso. Espero que haya sido de su edificación. Les pedimos que se continúen suscribiendo a nuestro canal para que sigamos expandiendo la palabra de Dios de una forma correcta a las personas que quieren oír. Le damos gracias por estar con nosotros, les doy gracias por su tiempo y que Dios los bendiga.